Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Veíamos la semana pasada la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Hoy, continuando el texto de Lucas que venimos siguiendo, del capítulo 4, el inicio del ministerio público de Jesús, nos damos cuenta que al mismo tiempo que nos hace énfasis en la importancia de la Sagrada Escritura, junto con esto, uno de los principales servicios que se le hace a la Sagrada Escritura es el servicio profético, anunciarla y denunciar todo aquello que es contrario a la vida evangélica. Por ello hoy quisiera que revisáramos este aspecto de nuestra vida: ser profetas. El día de nuestro bautismo fuimos ungidos con el crisma, con ese aceite santo que nos identifica con Cristo, profeta, sacerdote y rey. Hoy lo hemos visto en esta escena en la sinagoga allá en Nazaret, ejerciendo su profetismo, reprochándole a la gente su incredulidad, su falta de fe. La gente, obviamente, ante esta invectiva de Jesús, pues reacciona. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Prácticamente les está diciendo: ustedes no son capaces de reconocer a un profeta y por eso Dios los envía a los gentiles. Y ahí hace sus milagros y sus prodigios porque ustedes son de corazón duro. Y bueno, pues la gente se enoja tanto que hasta quiere despeñarlo. En otras ocasiones les he comentado que a mí me parece que si Jesús, como hoy se acostumbra a decir, hubiera estado calladito, se hubiera visto más bonito. Y lo más seguro es que hubiera muerto, pues, de alguna enfermedad en su cama. Pero Jesús venía a hablarnos de la verdad. Venía a denunciar
todo aquello que estaba impidiendo que el pueblo de Dios creciera. Y pues no les gustó este tema. Y vemos entonces cómo desde el primer momento, este capítulo 4 inicia la vida apostólica de Cristo, y vemos cómo desde el primer momento Jesús, ejerciendo su acción profética, es inmediatamente rechazado. Pero Jesús no se amedrenta. Jesús no tiene miedo. Él ha venido para anunciar la verdad del reino y nada ni nadie se lo va a impedir. Hoy, mis amados hermanos, quizás más que nunca, en este mundo tan complicado, en este mundo que se ha venido envenenando con la corriente del mundo, como pasó en el tiempo en el que Jesús vivía, hoy necesitamos que cada uno de nosotros ejerza su don profético. Que no tengamos miedo y que seamos capaces de hablar a la multitud de esta verdad de Jesucristo. Necesitamos ayudar a todos nuestros hermanos cristianos católicos a que regresen a la casa del Señor. Ayudarles a que regresen a la vida evangélica. Necesitamos que ellos, igual que nosotros, lleguen a salvarse. Y quisiera iniciar nuestra reflexión de este día con un texto que me parece muy importante, muy fuerte, pero muy importante. Quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento para revisar a uno de los grandes profetas, el profeta Ezequiel. Abran sus Biblias en el capítulo 3, versículo 16 y siguiente. Pongan mucha atención en este pasaje porque es un ejercicio que Dios invita a hacer a todo su pueblo, que hemos recibido por nuestro bautismo el don del profetismo. Dice el versículo 16. Al cabo de 7 días el Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Por ahí señalen la palabra, estén advertidos. Puede darse el caso que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por sus pecados, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. Mis amados hermanos, el Señor nos ha hecho por el don profético corresponsables en la salvación de nuestros hermanos. Es decir, yo no puedo ver a un hermano que peca y decir, ese es su problema, ese es su bronca. Si se condena y se lo lleva el tren, pues allá él, ¿para qué anda pecando? No. Tú tienes la obligación de decirle que está mal. Si tú no le dices que está mal, él, pues por su pecado, como lo dice el texto, va a morir. Y pensemos en cosas bien sencillas, bien simples que ocurren en nuestra vida de forma muy cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la misa. El cristiano católico debe de venir a misa el domingo. Y tú ves que un hijo tuyo, un hermano tuyo, un pariente tuyo, no va a misa. Y tú jamás le has dicho nada. Tú jamás te le has puesto bravo para decirle, hermano, estás mal.
Pensemos en la gente de nuestra oficina. Chavos, piensen en su grupo de amigos. ¿Qué hemos hecho realmente? ¿Qué hemos hecho para que tanta gente que convive con nosotros regresara, por ejemplo, a misa el domingo? Hemos hablado de que solamente entre el 17 y el 20% viene a misa. Es decir, estamos rodeados por todos lados de gente que no viene a misa. En el trabajo, en nuestras oficinas, en los barrios, en nuestras propias familias. Cientos, miles de gentes con las que convivimos muchas veces de manera cotidiana y nosotros nunca les decimos, ¿por qué no vas a misa? Y así como eso, que sería de las cosas más sencillas, más simples, podríamos pensar en cosas más complicadas, como por ejemplo, que ocurre mucho entre los ambientes, principalmente de los hombres, entre los jóvenes mucho, algo también entre las mujeres, los chistes. Chistes en contra o haciendo burla, mofa de Jesús. Haciendo mofa de la iglesia, de las religiosas. Y tú, calladito te ves más bonito. No eres capaz de decirle, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a hablar así de la iglesia, de Jesús? Nos sumimos. A veces porque pensamos, ¿cómo le voy a hacer yo? Si yo no soy ni teólogo ni sacerdote. No, eres un profeta del Nuevo Testamento, constituido en tal por la gracia bautismal. Padre, pero es que me da miedo, me da temor. Hermanos, ¿a poco ustedes creen que a mí no me da? Hay ciertos medios y ciertos ambientes en donde realmente me da temor y tengo que armarme de valor y fajarme los pantalones y decir, en tu nombre, Señor. Los más grandes evangelizadores ante ciertos ambientes y en ciertas situaciones sienten miedo. Pero no por eso se arredran, no por eso dejan de hacer esta misión que tienen. Si esto fuera así, el evangelio no hubiera avanzado. Pablo mismo se confiesa de tener este temor. Así empieza su carta dirigida a los corintios. Hablarle a los corintios, pienso yo, que no debe de haber sido una cosa sencilla. Era un pueblo difícil. Era una ciudad portuaria en donde pululaban las más grandes aversiones. Era verdaderamente un lugar de pecado. Ya les había comentado en alguna ocasión cómo uno de los elementos que distinguían a Corinto era la palabra corintear. Corintear era irse a los vicios, o sea, ir a Corinto era ir a buscar toda clase de vicios y toda clase de maldades. Y entonces la gente decía, pues voy a ir a corintear esta semana, imaginen, para que vean la clase de gente que vivía ahí. Y así podremos entender entonces este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice, cuando le escribe varios años después, les escribe, hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica y de sabiduría. En el pueblo, era una ciudad griega, mucha cultura, y todos esperaban allá que les hablaran con grandes palabras y frases retóricas y para ver si así los atraían. Dice, no, yo no llegué con estas capacidades. Estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Vean el versículo 3, para que vean a un gran evangelizador que tiene miedo. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios,
para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Mis amados hermanos, ya Jesús había prometido que enviaría el Espíritu Santo que hablaría por nosotros en estas circunstancias. No tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor. Nuestro mundo se está pudriendo. Tenemos tantísimos problemas sociales y morales porque ninguno de los cristianos está comprometido con este don profético a ir a hablarles con toda verdad a estos hermanos, ya no digamos a los que no vienen a misa, ni a esos les hablamos. Mucho menos vamos a tener las agallas de hablarles a quien está haciendo cosas equivocadas, a quien está viviendo de una forma equivocada. Obviamente, pues todo esto va haciendo que toda nuestra sociedad se vaya complicando. Por eso es que nosotros necesitamos ejercer el don profético, porque la corriente del mundo siempre arrastra al pueblo. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo santo cuando sale del Sinaí. Pero en la medida que va avanzando, se va contaminando con la cultura que está cerca. Los pueblos paganos que vivían cerca de él, pues los empiezan a visitar y ellos y unos a otros, y empiezan a meterse costumbres equivocadas, y empiezan a dejar de lado a Dios. Y entonces el culto se va haciendo solamente una situación práctica, como ocurre hoy también en nuestros días. La relación con Dios superficial, aún de los sacerdotes, los escribas y fariseos. Y entonces Dios, ¿qué hace? Les envía a los profetas para que cambien, para que se transformen. Y el profeta se tiene que enfrentar a su propio pueblo, a sus propios hermanos, a sus propios amigos. Y esta es la misión de nosotros, hermanos. Y por eso esta primera cita que tomé de Ezequiel es muy importante. Jesús, con otras palabras, lo va a decir. Chequen ustedes, vean ustedes en sus Biblias, Mateo 10, versículo 33, donde Jesús nos invita, nos exige a ser profetas y a no avergonzarnos de él. Porque a veces eso es lo que pasa, somos cobardes. Nos da vergüenza presentarnos como cristianos y que luego en nuestra facultad o en nuestra preparatoria o en nuestra secundaria o en nuestro lugar de trabajo o en nuestro propio barrio nos señalen como los mochos, los persinados. Ay, sí, ahí viene el que habla de Dios. Eso no nos gusta ser bien machotes y que seamos nosotros como el resto, igual de paganos e igual de descreídos que los demás. Pero eso sí, venimos a misa, porque aquí todos nos queremos y nos amamos mucho. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad, hermanos. Por eso Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice, no se enciende una luz para meterla debajo de una cama, sino se pone en alto para que alumbre. Ustedes tienen que alumbrar. Y en este texto del capítulo 10, los versículos 32 y 33, escúchenlos con cuidado. Miren lo que dice. Jesús es muy fuerte, muy tremendo en este pasaje. Dice, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Verso 33. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Si se fijan, son palabras, pelos más, pelos menos, lo que dice Ezequiel. O sea, a todo aquel que a la hora de que sale un chiste por ahí y tú te sumes y tú no dices nada, y están hablando mal del Papa, y están hablando mal de la Iglesia, y están hablando mal de tantas cosas que hoy se dicen mal, y tú te quedas callado y no dices nada, dices, no, yo no dije nada. Precisamente por eso te condeno, te va a decir el Señor, por no haber dicho nada.
Pero no dije nada malo ni nada bueno. Te dio miedo, te avergonzaste de mí. Jesús habla sobre este tema. Vean Marcos. En el capítulo 8 de San Marcos, Jesús nos instruye sobre este tema. Dice Jesús: pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas, hermano, de Jesús, si tú te avergüenzas de su mensaje, el día del juicio, Él se va a avergonzar de ti. Palabras duras, pero que necesitamos escuchar en una sociedad que no respeta a Dios, en una sociedad de cristianos católicos a los que les da miedo, les da temor. Somos cobardes. Somos cobardes. Preferimos que sigan hablando bien de nosotros. Hay una situación que con cierta frecuencia me ocurre en el confesionario, con algunas personas que vienen a confesarse de que no vinieron a misa. De forma ordinaria siempre les pregunto ¿por qué? Porque a veces pues no es pecado. ¿Por qué no vino a misa? No, pues es que estaba cuidando a mi mamá que está enferma. Pues eso no es pecado, ¿verdad? Tenías esta obligación de cuidar a tu madre. Pues es que venía en tránsito de un viaje y no pude. Bueno, pues tampoco lo es. Y me dicen, padre, pues es que ayer no vinimos porque cuando ya nos veníamos, llegaron unos parientes. Llegó mi hijo a visitarnos con su familia. Y tú sabes que ese hijo no va ni a misa. Y en vez de decirle, ¡ay! Llegan justo a tiempo, estamos para ir a misa, vénganse. No. ¡Ay! Bueno, pásenle. Se acabó la misa. Nadie fue, ni el otro que nunca iba, ni tú que ya ibas a ir. Era la oportunidad para invitarlo a venir a misa. Ya está casi comprometido ahí. Pero no. No sé si fue vergüenza, miedo, temor, pena, yo no sé. Pero ese hijo que no va a misa, sigue sin ir a misa. Y posiblemente se condenará. Sobre la condenación, pues solamente Dios sabe, ¿verdad? De lo que sí sabemos es que no está haciendo las cosas como Dios manda. Y tú, papá, mamá, que tenías en ese momento la oportunidad de ayudarle, no lo hiciste. Pues no vamos a misa nosotros tampoco. Quien se avergüence de mí, dice Jesús, yo me avergonzaré de él cuando venga a juzgar mi Padre a todos ustedes. Después entonces, no es algo, como ven, opcional. Es un trabajo de corresponsabilidad. Todos tenemos que ser responsables. Ya les he comentado en alguna ocasión, pues en un momento dado, pues si no vienes a misa o no haces o esto o lo otro, pues finalmente, pues es tu problema, ¿no? Pues no, es mi problema porque a mí me encargaron esta comunidad. Y por eso a veces sé que recibo críticas, lo comentaba recientemente, porque soy firme, porque soy fuerte, porque a veces les digo, no, enderézate. Cuando hablamos del pastor, ¿se acuerdan? A veces no puedo con el chiflidito, ¿verdad? Vente para acá. No, necesito ir con el bastón, sopas, ¿verdad? Arrímate. Dice Dios en el Antiguo Testamento, porque si tú no le dices, Él se va a condenar. Pero a ti te voy a tener cuenta de su pecado porque tú sabías. A veces permitimos que los hijos hagan cosas en las casas que nosotros sabemos. Recientemente alguien me platicaba de cómo por no tener una bronca con el hijo, pues permitía ya al final que este hijo llevara a las chicas allá a su casa, ¿verdad? Una y otra y se fuera a su cuarto ahí solo
y no le decía nada, ¿verdad? No podemos permitir eso. Nosotros somos responsables de su salvación. Tenemos que ejercer con fuerza, con energía, con valor nuestro ser profeta. Y sentirnos como San Pablo, orgullosos de hablar de él. Sentirnos así como pavos reales cuando hablamos del Señor. Me gozo, se me llena mi boca cuando hablo de Jesús. Hablamos de todo en nuestras reuniones familiares y sociales, excepto de Él. Se ha acuñado un refrán que dice, de política y de religión, ni hablar, porque siempre terminaremos en problemas. Pues emproblémate, compadre. Emproblémate. Siempre queremos llevar la fiesta en paz. Si Jesús hubiera querido llevar la fiesta en paz, hermanos, no les hubiera dicho en la sinagoga lo que hoy les dijo. Todos lo estaban ya admirando porque les dijo, hoy se cumplen estas palabras en mí. ¡Ah, qué bárbaro! Todos estaban ya a punto de aplaudirle, ¿verdad? El gran profeta. Pero luego les dice, sí, pero ustedes no creen en mí. Ustedes no creen en los profetas. A los grandes profetas los matan, los apedrean. Tiene que enviarlo, Señor, a los pueblos vecinos porque ustedes no les hacen caso. ¡Ah! Se escandalizaron y lo querían matar. Calladito se hubiera visto más bonito. Jesús hubiera tenido una gran popularidad. Jesús ahorita tendría una inmensa estatua allá en Israel. Pero no la tiene. Y no la tiene porque no les dijo lo que ellos querían oír. Les dijo lo que Dios les mandaba que escucharan. Vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y por eso lo mataron. San Pablo, que fue perseguido, que sufrió mucho, se siente orgulloso de ser un instrumento de Dios. Chequen lo que dice Romanos 1:16. Dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dice las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Yo no me avergüenzo, dice Pablo. No me avergüenzo, porque es poder de salvación. Hermanos, ¿cuándo comprenderemos nosotros los cristianos católicos que tenemos esta obligación para con nuestros hermanos de hablarles de Dios? ¿Quién les va a hablar de Dios? En el periódico lo único que salen son malas noticias. En la televisión es un mugrero. No hay película en la que no salgan escenas equivocadas. ¿Quién les va a hablar entonces de Dios? Yo aquí les hablo a ustedes porque ustedes vienen. Pero ¿y los que están ahí en la calle, esos quién? Ese hijo que hoy no vino a misa, ese familiar que no vino a misa, ese amigo, al compadre, al Filemón, que es el que siempre mete todo el problema ahí en la casa. ¿Quién le va a hablar de Dios? No, pero es que si le hablo de Dios se va a enojar y luego ya vamos a dejar de ser amigos y ya no me va a invitar y no sé qué rollo, ¿verdad? ¿Y entonces quién? Si se fijan, siempre queremos quedar bien. Siempre queremos caer bien. Y el cristiano no siempre cae bien porque ve al hermano que peca y le dice, oye, no la mueles, hombre, eso no. No, ¿a ti qué te interesa? Es que me interesas tú. Me interesa tu vida. Hay un pasaje que no me recuerdo si ya les platiqué a ustedes que a mí impactó tremendamente mi vida cuando conocí al padre Chinchochoma, este padre que vivía en la Ciudad de México, ya murió, y que se dedicó durante muchos años a regenerar a los niños de la calle, a los drogadictos especialmente. Y él nos platicó, así inició su plática cuando tuvimos una plática con él que vino ahí a la ciudad de Saltillo y fuimos invitados. Él empezó contando cómo había iniciado su trabajo con los drogadictos, cómo empezó su vocación y todo. Pero bueno, obvio lo primero, y su primer caso
fue un niño, más o menos, decían un jovencito, de unos 15, 16 años, que se estaba drogando en la calle con una bolsa de esas de plástico llena de Resistol 5000, que es con lo que generalmente pues estos niños o estos jóvenes de pocos recursos se drogan. Y entonces el padre Chinchochoma se acercó a él, que lo vio que se estaba drogando, y le dijo: no hagas eso, te hace mal. Por respuesta, este muchacho volteó y le escupió a la cara. Así que Chinchochoma sacó su pañuelo, se limpió la cara y ahí junto a él le volvió a decir: no hagas eso, Dios te ama y tiene un proyecto para ti. Eso te está envenenando, te vas a morir y Dios quiere que tengas vida. Nuevamente el chico con gran desprecio, se voltea hacia él y le vuelve a escupir en la cara. ¿Qué te interesa?, le dice. Déjame hacer lo que yo quiero. Y le dice el padre Chinchochoma: no puedo. Necesito que tú cambies. Deja esa bolsa en paz. Nuevamente este muchacho le vuelve a escupir a la cara. Saca su pañuelo nuevamente, se limpia y le dice Chinchochoma: escúpeme todas las veces que quieras. El mundo a ti te ha escupido toda tu vida. Escúpeme ahora a mí, pero deja esa bolsa, porque Jesús quiere que tú tengas vida y con esa bolsa solamente tendrás muerte. Yo te amo, le dijo Chinchochoma. Y ante esas palabras, el huerco soltó la bolsa y lo siguió. Y ese día que nos dio la plática Chinchochoma, nos presentó ese muchacho de 28 años junto a él, que era hoy en día su mano derecha en este rescate que él estuvo haciendo durante toda su vida de los niños de la calle allá en la Ciudad de México. Sí se puede. Dice: no te puedo dejar. No puedo dejar que tú te sigas envenenando con eso, porque Dios quiere que tú tengas vida y con eso vas a tener solamente muerte. No te voy a dejar. Si quieres, escúpeme 1000 veces. A ti el mundo te ha escupido toda tu vida, pero yo te amo y Dios quiere que tengas vida. Un hombre con valor, que no le importó que le escupieran a la cara, que supo hacer frente a la misión que él entendía que tenía que realizar como profeta entre los niños de la calle. Cada uno de nosotros tiene una misión profética a veces muy difícil en nuestras familias. Dice Jesús hoy: nadie es profeta en su casa. Ahí vamos a batallar con la mamá, con el papá, con el hijo, con el primo, con el abuelo. Una misión profética en nuestros centros de trabajo. Ahí vamos a batallar a veces con el jefe, con el subordinado, con el amigo de toda la vida. Vamos a batallar en nuestros círculos sociales, pero ahí vamos a ejercer nuestra misión profética. Cada uno tiene esta misión, así como Chinchochoma, que la ejerció entre los niños drogadictos de la calle. Así cada uno de nosotros tenemos que ayudarlos a rescatar. Tenemos que ayudarlos a regresar nuevamente a la vida, porque Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y el pecado y los caminos del pecado solamente nos llevan a la muerte, hermanos. Y no podemos ya permitir que más hermanos nuestros, cristianos, católicos, porque ni siquiera es que estemos pensando en gente pagana, sino son hijos de Dios, pero que no han tenido la oportunidad de conocerle y que por eso lo rechazan, y que por eso ponen en riesgo su vida en este mundo, su felicidad, su paz, y están arriesgando también la vida eterna. Jesús nos ofrece su compañía, un texto que ya hemos leído muchas veces al final del Evangelio de Mateo, sabiendo lo difícil que esto iba a ser, porque en alguna ocasión les dice: los envío entre lobos, pero yo estaré con ustedes. En el capítulo 14 de Juan, lo mismo que en el 16, nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Basta que nosotros perdamos
el miedo, o con miedo, pues ya ven a Pablo, ¿no? Con temor y temblor me iba a presentar ante ustedes, pero lo venció y le entró al toro. No se avergonzó del Evangelio. Era fuerza de salvación para estos hermanos que no lo conocían. Termino con un texto que ya he citado otras veces, seguramente ya lo tendrán ustedes subrayado, porque yo lo tengo ya también subrayado en mi Biblia. Un texto de Romanos, capítulo 8, en donde el apóstol Pablo nos habla de estas correrías que él ha tenido, donde no ha sido bien recibido, en donde él ha tenido miedo, en donde quizás en algún momento ha sentido la tentación de abandonar la misión que Dios le ha encomendado de predicar a los pueblos. Pero sin embargo, en el versículo 35 del capítulo 8 de esta carta de Pablo a los romanos, nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte, los escupitajos, los insultos? ¿Qué? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todos estos salimos más que vencedores por aquel que nos amó. Él es nuestra fuerza. Él es el que sostuvo a Chinchochoma. Él es el que nos sostiene cuando tenemos que con fuerza reprender al hijo, reprender al padre, reprender al empleado, reprender a aquel que se aparta de Dios. Es Él el que está con nosotros cuando tenemos que anunciarlo, cuando tenemos que ayudar a este mundo a redescubrir el camino hacia Él. Él está con nosotros. Somos corresponsables. Recuerden estas palabras que hoy hemos escuchado en Ezequiel. Si tú ves que un hermano tuyo peca, se aleja, se droga, está en malos pasos, y tú no le adviertes, él por su mala vida, por su mala conducta, por su pecado, morirá. Pero a ti te tomarán cuentas también de su mano. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.